Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Empieza una nueva edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. Bienvenida, Nati, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú, Martín? Todo bien, Todo bien. Pensando en el proyecto de ley de presupuesto. Seguimos. Sí, y en declaraciones y repercusiones que su reciente presentación ha disparado, porque a 48 horas, o cuando pasaron 48 horas de la llegada justamente al Parlamento de ese proyecto de ley, efectivamente surgen algunas repercusiones. El presidente Yamandu Orsi fue una de las personas que habló en las últimas horas y dijo que habrá discusiones y muchos ruidos, fue la expresión que utilizó, pero que primará la sensatez de las y los políticos. Le quitó entidad al debate que se generó luego de que el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, dijera no ya que el presupuesto, sino que el programa de gobierno del Frente Amplio es impagable. Y la agrupación parlamentaria del Partido Nacional, por su parte, se reunió este martes para analizar el presupuesto del gobierno. Desde filas nacionalistas rechazaron la creación de nuevos impuestos, expresaron preocupación por la ausencia de un plan de seguridad y criticaron que el gobierno se haya preparado mucho más para ganar que para gobernar, así lo dijeron. Sin embargo, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, aseguró que Uruguay va a tener un presupuesto quinquenal porque su colectividad es responsable con el país. Este es un tema, vamos por otros. Vemos los titulares. En su columna semanal de Economía, Germán de Agosto analizará los principales supuestos de crecimiento e inflación de cara a 2029 planteados en el proyecto de presupuesto quinquenal que el gobierno entregó al Parlamento. El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay, William Rosa, se mostró crítico con el inciso de la ley de presupuesto que alude a fiscalía. Dijo que el dinero que se planifica volcar es insuficiente y que esto al final genera bolsones de impunidad. A 6 meses de iniciado el gobierno, 49% de la población no tiene una opinión formada sobre la gestión del presidente Yamandu Orsi, según una encuesta difundida por Opción Consultores. Las personas que la calificaron positivamente suman 29% y las que lo hicieron negativamente llegan al 22%. El equipo argentino de antropología forense que confirmó la identidad del uruguayo Ricardo Altamirano, desaparecido en Buenos Aires en 1976, ha recibido hasta ahora muestras de 350 personas uruguayas para ser analizadas genéticamente y comparadas con los restos de personas detenidas desaparecidas halladas en el vecino país. Las y los trabajadores de la empresa láctea Claldi se declararon en asamblea permanente en los accesos de la planta en Jung en rechazo al despido de 32 de sus compañeros y la eliminación por esta vía de la estructura sindical. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tropas de su país desplegadas en el Caribe atacaron un barco con drogas que habría salido de Venezuela, operado, según el secretario de Estado, Marco Rubio, por una organización terrorista. El magistrado de la Corte Suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, instructor del juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro por presunto golpismo, dijo que los acusados buscaron imponer una verdadera dictadura en el país. Recuerden que nos pueden ver en vivo en todos sus dispositivos a través de tvciudad.uy, por YouTube, y también nos pueden escuchar en la radio de la Universidad de la República, uniradio.edu.uy o 107.7 FM. Salimos del estudio, Martín. Vamos al Parlamento, no solo se habla de proyecto de ley de presupuesto por allí. Angie Álvarez, nuestra compañera, nos contará algo más a modo de adelanto. ¿Cómo andás, Angie? Así es, Martín. Buenas noches para ustedes. Desde las 4 de la tarde sesiona el plenario de la Cámara de Representantes que hoy, como bien mencionabas, está tratando otros temas no vinculados con el presupuesto, sino con, en este caso, la creación de una comisión investigadora por la compra del Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores en Florida. Este tema que aún no se ha cerrado porque la oposición pide que se cree esta comisión investigadora y depende de los votos de Cabildo Abierto para efectivamente lograr su creación. Cabildo Abierto envió hoy una carta en la que pide la postergación del tema y que su tratamiento se dé posterior al tratamiento de la ley de presupuesto, así que en unos minutos los convocaremos con más información. Otro adelanto, durante septiembre se desarrolla una nueva edición del Mes de la Diversidad. En este marco, la vicepresidenta Carolina Cose dijo que Uruguay está comprometido en el avance de los derechos de toda la sociedad, y el director de Desarrollo Social del MIDES, Nicolás Laza, dijo que desde esa cartera se busca recomponer los vínculos con la sociedad civil y fortalecer a las organizaciones sociales.
Han sido tiempos en donde el Estado y la sociedad civil no se ha abrazado en relación a este tema, más bien que el vínculo estuvo bastante cortado, y dedicamos los primeros meses de la gestión a trabajar, a hacer un sondeo, un intercambio, a reconstruir vínculos. Verdaderamente Uruguay está poniendo la institucionalidad para trabajar junto con la sociedad por oportunidades, por la profundización y la efectivización de los derechos. Desarrollo informativo, empezamos abriendo el capítulo presupuestal, como de aquí a unos cuantos meses, podríamos decir. Les contamos que el presidente de la República, Yamandu Orsi, en, digamos, las últimas horas, se mostró optimista en el sentido de que dijo que entiende que habrá acuerdo finalmente en el Parlamento entre oficialismo y oposición, justamente para aprobar el proyecto de ley de presupuesto, y justamente de ese documento defendió particularmente las propuestas en materia impositiva. Marcó las diferencias entre este texto y el programa del Frente Amplio y le quitó entidad al debate generado luego de que el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Valcorba, dijera que el documento de la fuerza política es impagable. Los programas son guía, lo dije yo en la campaña electoral, lo sigo diciendo. Un programa no tiene fecha de finalización, un programa es una puntería. Después están los planes de gobierno y las prioridades. Eso está clarísimo. Por supuesto, un programa para que se aplique en 5, 10, 15 años. Eso es claro, y lo dije siempre y lo sostengo, porque un programa no lo puedes presupuestar. Se presupuesta un plan de gobierno, se presupuestan las prioridades, se presupuestan normas. Pero está claro lo que son los programas. Así que puede haber diferencias en los planteos, pero yo tengo claro lo que es un programa y lo que es un plan de gobierno. Consultarle que si le genera preocupación el hecho de que la oposición se haya retirado de la coordinación de bancada, ¿cómo ve ese trabajo que se va a dar primero en la Cámara de Diputados? Se va a volver a coordinar, yo soy optimista. ¿Comentó a sus legisladores en la reunión en Suárez? No me lo comentaron, pero yo soy optimista, y además el presupuesto es una ley fundamental, es una herramienta fundamental no para quien está en el gobierno, sino para que el país funcione. Se va a analizar, se va a discutir, va a haber mucho ruido, pero como siempre en Uruguay, la sensatez de los actores políticos va a ser lo que va a primar. ¿Está abierto? Están aumentando impuestos. ¿Coincide? ¿Es así? Es una discusión, el tema impositivo es una discusión que está desde que en campaña nos planteamos aquello del impuesto global mundial. Por supuesto que después con las cifras reales de lo que son los compromisos y el déficit hay que ajustar un poco y poner la mira en otro tipo de equidad y de justicia tributaria, y son las discusiones de siempre y los recursos que tienen que alcanzar para todas estas cosas que tenemos que cubrir. Y la agrupación parlamentaria del Partido Nacional presentó su primera valoración de este proyecto de ley de presupuesto tras reunirse con intendentes nacionalistas, la mesa del directorio y representantes partidarios en municipios y juntas departamentales. Habló Sebastián Andújar, diputado nacionalista e integrante de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, que enumeró preocupaciones de su partido, en tanto principal partido de la oposición, y entre ellas destacó lo que definen en el Partido Nacional como ausencia de un plan de seguridad. Reconocemos que el proyecto presentado toma como base el lineamiento del proyecto presupuestal anterior. En segundo término, el incremento presupuestal que se presenta en políticas sociales también está en el mismo lineamiento que lo hicimos en el gobierno de coalición. En tercer lugar, el proyecto se basa en una tasa de crecimiento muy optimista, lo cual no deja de ser preocupante por si esos objetivos no se cumplen. En cuarto lugar, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional rechaza absolutamente toda creación de nuevos impuestos, preocupándose por un incumplimiento también de campaña electoral realizada por el partido de gobierno. En quinto lugar, la regla fiscal se debilita en este proyecto de ley, eliminando la esencia de la misma, que fue aprobada en este Parlamento y luego fue refrendada por toda la población en el referéndum de la LUC.
En sexto lugar, el presente proyecto de ley queda en evidencia y nos preocupa la ausencia de un plan de seguridad, más allá de los recursos que se le están otorgando. Y en séptimo lugar, y es lo más importante, entendemos que al no existir mayorías parlamentarias, se abre una puerta, se abre un momento de trabajo, de diálogo y de negociación para que el país tenga una ley de presupuesto. Y en eso el Partido Nacional va a actuar en consecuencia. También habló el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que Uruguay va a tener una ley de presupuesto quinquenal porque su colectividad, el Partido Nacional, es responsable con el país, pese a que, a su juicio, el Frente Amplio, que ahora está en el gobierno, ocultó en el pasado gran parte de la realidad para conseguir el objetivo de ganar las últimas elecciones. Delgado destacó la posición de unidad que exhibirá el Partido Nacional en toda la discusión presupuestal y destacó que más allá de la discusión se pondrá énfasis en los temas que se habían planteado como políticas de Estado. El Partido Nacional es un partido responsable, el Uruguay va a tener presupuesto, pero tenemos que discutir qué tipo de presupuesto va a tener el Uruguay. El gobierno es mano, la voluntad tenemos y el gobierno es mano de tratar de buscar los mecanismos de generar acuerdos, sobre todo acuerdos en los temas importantes, en los que sí, voy por la positiva, en los que sí todos nos comprometimos en la campaña electoral que tienen que ser política de Estado. Sociales, primera infancia, salud mental, adicciones, por algunos de los temas que ayer estuvimos hablando del directorio del Partido Nacional. Y con respecto a la contradicción o la manifestación, creo que sincera del viceministro, más allá de la anécdota, yo creo que demuestra parte de esa inconsistencia de generar un programa que sabían quienes lo hacían que era imposible de cumplir, pero que igual lo presentaron a la ciudadanía con un solo objetivo. Y que ahora, en realidad, a raíz del trabajo de la prensa, que en realidad lo que hace es echar luz, demuestra que hay un gobierno que se preparó mucho más para ganar que para gobernar y en ese sentido ocultó gran parte de la realidad para conseguir un objetivo. Y el proyecto de presupuesto quinquenal establece que en el artículo 662 se crea el impuesto mínimo complementario doméstico que gravará a partir de 2027 la renta de los grupos multinacionales localizados en Uruguay que tengan una facturación anual superior a los 750 millones de euros. Hablamos en este caso de un gravamen comprendido en el Acuerdo Fiscal Global del marco inclusivo de la OCDE, suscrito originalmente por 137 países, entre los que se encontraban Estados Unidos y China, y al que adhirió Uruguay y fue validado por el G20 en octubre del año 2021. La implementación del impuesto mínimo complementario doméstico está detallada en 76 artículos, lo que constituye una verdadera ley dentro del propio texto del presupuesto. Las rentas comprendidas son las obtenidas por las entidades constitutivas de un grupo multinacional cuando la tasa efectiva de impuestos de dicho grupo en Uruguay sea inferior a 15%. Los sujetos pasivos contribuyentes serán las entidades constitutivas localizadas en Uruguay que formen parte de un grupo multinacional que hayan obtenido ingresos anuales, incluidos los ingresos de las entidades excluidas iguales o superiores a 750 millones de euros en los estados contables consolidados de la entidad matriz última, en al menos 2 de los 4 ejercicios fiscales inmediatamente anteriores al ejercicio fiscal examinado. Se entiende por grupo multinacional cualquier grupo que incluya al menos una entidad o establecimiento permanente que no esté localizado en la jurisdicción de la entidad matriz. Estarán excluidas las entidades gubernamentales, las organizaciones internacionales, las organizaciones sin fines de lucro, los fondos de pensiones y los fondos de inversión que sean entidad matriz última, es decir, que posean más del 50% del poder de voto o el capital de las entidades bajo su control. El texto señala también que la entidad constitutiva declarante local podrá optar por considerar que el impuesto mínimo complementario doméstico para las entidades constitutivas localizadas en Uruguay sea cero para un ejercicio fiscal si el promedio de los ingresos admisibles de las entidades localizadas en Uruguay es inferior a 10 millones de euros o si el promedio de las ganancias o pérdidas admisibles es inferior a 1 millón de euros. El proyecto establece que cada entidad constitutiva localizada en Uruguay deberá presentar una declaración jurada ante la Dirección General Impositiva que incluirá al menos
la identificación de las entidades constitutivas localizadas en Uruguay, incluyendo sus números de identificación fiscal e información sobre la estructura corporativa global del grupo multinacional, incluidas las participaciones de control en las entidades poseídas por otras entidades constitutivas. Y ahora miramos al proyecto de ley de presupuesto desde el oficialismo, porque este lunes el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, y el equipo económico o parte de ese equipo comparecieron en la sede del Frente Amplio y participaron de la más reciente sesión de la Mesa Política Nacional. Y luego, en rueda de prensa, el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, adelantó que el presupuesto cumple claramente con las prioridades presentadas en Colonia durante la campaña electoral. La oposición está en una queja permanente. Incluso nos preguntaban cosas antes de que asumiéramos el gobierno. Lo que hay acá es una readecuación impositiva para que todos paguemos lo que tenemos que pagar. Y está claro que nadie acá preferirá en el Uruguay que una multinacional grave en el exterior y no en el Uruguay. Creo que todos estaremos de acuerdo con que las multinacionales, el impuesto global, lo vuelquen al Uruguay. Si no, ¿qué país estamos defendiendo? Y luego, acá los que invierten en el Uruguay tienen impuestos colocados y quienes están en el exterior no. Me parece que esa ganancia que se genera en el exterior, todos más o menos estamos razonablemente de acuerdo en que se agregue. Y el impuesto TEMU, llamado TEMU, pero no es TEMU, es toda compra efectuada en el exterior del país, tiene que ver claramente con un pedido tanto de las cámaras empresariales como de los sindicatos del comercio, que traer productos de la manera que se estaba trayendo sin pagar ningún impuesto generaba problemas de empleo en el sector comercio, que es el sector que más trabajo produce en el Uruguay. En la reunión participó el subsecretario de Economía, Martín Valcorba, quien la semana pasada había hecho manifestaciones privadas en un ámbito de un comité de base con respecto a la imposibilidad del gobierno de cumplir con los 63 compromisos de programa. ¿Aclaró esta situación en el marco de la mesa política? No, nosotros vamos en la dirección de cumplir. O sea, tenemos la expectativa de que el país crezca a una tasa de 2.4% por año, tenemos una expectativa de que ese crecimiento económico nos permita cumplir la mayor parte de los 63 compromisos que asumimos en campaña y hoy nos vamos con la certeza de que los vamos a cumplir. Es decir, el Frente Amplio cumple, como lo hizo en sus primeros 15 años de gobierno, los va a hacer en estos 5, a pesar del desastre financiero que nos dejó el gobierno anterior. Porque hay que decirlo con claridad, nos prometieron 2,8, nos dejaron 4,3, los analistas privados incluso manejaban una cifra menor a la que finalmente terminó, y esto ya no es ni Ferrari chocada, no es Ferrari. Es un país con problemas. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. El gobierno está haciendo una presentación de este presupuesto para 2025-2030 en el Club Progreso de La Teja. Y allí está Martín Duarte. Adelante, Martín, contanos. Natalia, Martín, buenas tardes. Estamos en el Teatro Progreso, sobre la calle Carlos María Ramírez. En particular esta actividad que va a comenzar minutos después de las 19 horas y va a tener la presencia de parte del gabinete. Va a haber 3 ministros, entre ellos Odone, la Cristina Lustenberg, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Va a haber presencia de legisladores y también del presidente del Frente Amplio, que lo escuchábamos recién, Fernando Pereira, y del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Estamos aquí con Gabriel Otero, diputado del Frente Amplio, también referente de esta coordinadora aquí en la zona de La Teja, que nos va a contar un poco cómo va a ser la modalidad de esta actividad, que va a tener una exposición por parte de quienes integrarán la mesa, pero también un intercambio con preguntas de las que fueron llegando de las distintas coordinadoras. Gabriel, gracias por recibirnos en una actividad que comenzará en un ratito. Te tiene obviamente como referente y como diputado vas a estar en la mesa. Contanos cuál va a ser la dinámica y cuál es la importancia de esta actividad que se va a llevar también a otras coordinadoras de Montevideo a la hora de fundamentar la ley de presupuesto que entró el pasado domingo. Bueno, muchas gracias. Mirá, la importancia es superlativa. El presupuesto se presentó este domingo y ya 2 días después, 48 horas después, el gobierno está dando la cara y sobre todo solicitando participación, ¿no? Aquí van a haber unas cuantas preguntas que van a hacer organizaciones sociales, vecinos en general, que van a ser
respondidas por los ministros correspondientes, pero por sobre todas las cosas por quien van a llevar adelante las mismas. Es decir, el propio DONE va a estar contestando cada una de las preguntas que te podés imaginar, tienen que ver muchas con el barrio. Por ejemplo, acá el barrio está movilizado hace muchos meses por tener un bachillerato que no tiene, es decir, en La Teja, en Pueblo Victoria, no hay un liceo con bachillerato. Entonces, esa va a ser una de las preguntas. Hay también cuestiones relacionadas a la salud, muchísimas relacionadas a la seguridad. Así que el gobierno hace muy bien en salir a la calle y también hace muy bien en empezar por nuestro barrio. ¿Qué primera valoración estás haciendo de estos 714 artículos? Obviamente en la medida que transcurren las horas y que las distintas organizaciones y también entes y organismos toman contacto, encuentran también ese balance o positivo o negativo en función de la demanda que presentaron, ¿no? De hecho, hoy en el caso personal hacía una nota vinculada con los fiscales que la verdad señalaban su descontento por el poco porcentaje dentro de la distribución que les tocó. Pero ¿qué primera lectura estás haciendo y en particular lo que va a ser la asistencia de distintas organizaciones los viernes en el Parlamento que van a estar recibidas por la Comisión, pero el tratamiento va a ser de largo en estos 45 días, ¿no? Bueno, en primer lugar se me hincha el pecho de orgullo saber que mi gobierno va a ejecutar el 40% del presupuesto para eliminar la pobreza infantil. Ese titular creo que no resiste contrafuerte. Acá hay una gran apuesta a las causas de muchas de las situaciones que en el día a día vemos de injusticia, de vulnerabilidad social. Entonces, ahí hay una gran apuesta, que es una apuesta a futuro. En segundo lugar, en un presupuesto acotado y con situaciones varias, que bueno, discutirán los técnicos, pero que tienen que ver con el déficit histórico. Desde el 85 a la fecha, 40 años después, tenemos el mayor déficit que enfrenta nuestro país. Bueno, aún así van a haber 700 millones de dólares para ejecutar en obras. Yo entiendo los reclamos, tú me pones un ejemplo, el de los fiscales. Se crea una fiscalía acá nomás en Ciudad de la Costa largamente pedida. Entonces, está bien que empiecen los reclamos, pero está mejor aún que el gobierno salga y dé la cara. En ese sentido, aquellos que no tienen corporaciones atrás o que no tienen de repente un lobby político válido y social, bueno, acá los comunes van a hablar con el gobierno cara a cara y para mi gusto, insisto, el orgullo de pertenecer a una fuerza política que cuando llega al gobierno lo primero que hace es estar con la gente. Creo que esto además se va a replicar, tú lo decías, en las coordinadoras en Montevideo, pero en el interior del país. Yo creo que Yamandu Orsi ganó el gobierno diciendo una máxima: unir al país. Bueno, esto es un gran comienzo. Dar las explicaciones de un presupuesto que va a ir de menos a más y que va, entendemos nosotros, a lograr que esas inequidades que hay en la sociedad se disminuyan. Brevemente y para cerrar, tengo 30 segundos. Esta sala la inauguraste como alcalde, recoge parte de lo que es también la esencia del barrio. Y cortito, ¿fuiste invitado a salir en La Reina de la Teja este carnaval? Sí, las dos cosas. Fui invitado por la familia Morgade, un agradecimiento. Bueno, no va a poder ser, el trabajo está primero y realmente no voy a poder asumir. Y lo otro, acá vinimos con el enorme Tabaré Vázquez a inaugurar esta sala que aún no tiene un nombre oficial, se le dice Progreso y que Usufrutua. La UTU, que está acá al lado, que también inauguró Tabaré en su primer gobierno, acá la usufrutua de lunes a viernes y sábado y domingo queda para las organizaciones vivas de la zona. Gracias, Gabriel, por estos minutos. El diputado Gabriel Otero. Compañero, volvemos en algunos minutos cuando comience la actividad. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Nos vamos al Parlamento. Se está votando en este momento si se lleva adelante esta comisión investigadora por la compra por parte del Instituto de Colonización de la estancia María Dolores en Florida. Allí está Angie Álvarez. A ver, Angie. Así es, Natalia, y como les adelantábamos, Cabildo Abierto pidió la prórroga para votar la creación de la comisión investigadora
de María Dolores, esta estancia que se compró en Florida y que suscitó una serie de reacciones de parte de la oposición. En la mañana de hoy, los diputados de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita, habían enviado una carta a la Coordinación de Diputados donde solicitaban terminar con el tratamiento solicitaban la creación de esta comisión posterior al tratamiento, y recién en su intervención el diputado Perrone aludía a la cantidad de información que tiene para leer previo al tratamiento de la ley de presupuesto y decía que los tiempos serán insuficientes para tomar resoluciones responsables. En este momento escuchamos al diputado Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional. Yo lamento decirle, presidente, que esa fecha del 9 de diciembre es totalmente arbitraria, porque no tiene en cuenta seguramente los plazos entre que el proyecto sale de la Cámara de Diputados y va al Senado, vuelve, seguramente los plazos que tendrá la Cámara de Diputados para analizar modificaciones que muy seguramente el Senado le introduzca. Entonces, lo que nosotros percibimos del diputado proponente y preopinante es un simple ánimo dilatorio, cuando las herramientas están para poder trabajar en paralelo, o al menos luego que termine la Cámara de Diputados. Ahora, también nos interesa qué va a hacer el partido de gobierno en esta situación, porque el Frente Amplio, que tuvo una mala experiencia cuando habilitó una comisión investigadora en su último gobierno anterior, en el Senado, quiero saber cuál va a ser la actitud. Pero sobre todo, más que mirando en el pasado, quiero saber cuál es la actitud mirando hacia el futuro, en esa tarea que empieza hoy, que es el estudio presupuestal. Un partido de gobierno que dice que quiere dialogar con la oposición, que quiere intercambiar, que quiere construir, pero que en definitiva, cuando se plantea algo, una herramienta de estricto resorte parlamentario como es una comisión investigadora, opta por patearla para adelante 3 meses, más de 3 meses, para ver qué pasa. Creo que en este momento es legítimo el planteo, no lo compartimos, pero es muy importante también lo que va a hacer el gobierno. Porque, repito, presidente, si uno apela al diálogo, apela a tender puentes, apela a la construcción, las chicanas, los vericuetos, no son un buen aliado. Creo, presidente, esperemos que la resolución sea negativa y en el día de hoy la Cámara de Diputados pueda ingresar al tema. Muchas gracias. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional con noticias de última hora que tienen que ver con la situación que se vive en el Caribe Sur, porque la Casa Blanca informó que atacó un barco con drogas procedente de Venezuela, que literalmente fue eliminado, según el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien informó esto poco antes de una reunión que está manteniendo en la Casa Blanca y que había recibido la información de última hora de este episodio que confirmó el secretario de Estado Marco Rubio. Todo esto en un contexto de muchísima atención, a pesar de que no se conocieron más detalles. El presidente Trump dijo que en algunas horas se van a conocer más aspectos vinculados a este que sería, de confirmarse, el primer ataque armado que ocurre desde que Estados Unidos desplegó esta flota de 8 naves y unos 4.200 soldados en el Caribe Sur. Hace poco atacamos una embarcación cargada de drogas. Esto fue hace momentos, hace poco. El embarque venía de Venezuela. Muchas cosas están viniendo de Venezuela, comentó el mandatario en rueda de prensa en el despacho oval de la Casa Blanca, sin brindar más detalles del incidente.
Donald Trump elogió al increíble jefe del Estado Mayor Conjunto Dan Kane, quien lo puso al tanto del ataque contra el supuesto navío venezolano y adelantó que se sabrá más después de una reunión en el despacho Oval, avanzando un posible comunicado de la administración con más detalles sobre el ataque que, según el mandatario, ocurrió momentos antes de su comparecencia ante la prensa. Este sería el primer ataque de las fuerzas estadounidenses desde que se apostaron al sur del Mar Caribe para supuestamente combatir el narcotráfico, y tras las declaraciones del mandatario, el secretario de Estado Marco Rubio catalogó la acción como un ataque letal, confirmando que el barco con drogas había partido de Venezuela y estaba siendo operado por una organización narcoterrorista sancionada por Washington. En medio de las tensiones que se han vivido en los últimos días entre Estados Unidos y Venezuela por el despliegue, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que su país sufre la amenaza más grande del último siglo, pues Washington dispuso 8 barcos militares, un submarino nuclear, 4.200 soldados y 1.200 misiles que apuntan a suelo venezolano. Y hoy en Brasilia comenzó el juicio, o la etapa final del juicio que se lleva a cabo contra el expresidente Jair Bolsonaro y 7 colaboradores. Esto prosigue todavía y se va a mantener hasta el próximo 12 de septiembre, cuando podría surgir una sentencia para los acusados, que en algunos casos podría llegar hasta los 43 años de prisión. Todo esto en medio de un contexto de mucha tensión, con protestas de bolsonaristas en las calles, pero además con la ausencia del propio Bolsonaro y de 6 de los acusados. Solamente uno, un general de reserva, estuvo presente en las audiencias. Esto es permitido desde el punto de vista legal, lo que argumentó la familia de Bolsonaro, que por razones de salud no había podido estar presente, pero está comenzando la etapa final de un juicio que podría ser histórico y que apunta a la complicidad de Jair Bolsonaro y de varios colaboradores en un intento de golpe de Estado, entre otros cargos que el juez Alexandre de Moraes deberá resolver y que están en manos de la Fiscalía, justamente, que ha puesto sobre la mesa cuáles son los cargos que le caben a Bolsonaro y sus colaboradores. Sin la presencia de Jair Bolsonaro, comenzó este martes la recta final del juicio contra el exmandatario por presunto intento de golpe de Estado, quien no asistió a la audiencia por cuestiones de salud. La prensa brasileña reporta que el ex jefe de Estado, quien se encuentra en prisión domiciliaria, padece esofagitis, por lo que la familia del exmandatario de 70 años no solicitó la autorización que requeriría para abandonar su domicilio y estar presente en las sesiones. Solo queda lamentar que en la historia republicana haya habido un nuevo intento de golpe contra instituciones y contra la democracia para instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura, dijo el juez Alexandre de Moraes en la primera de las sesiones de la fase del juicio final, que se extenderá hasta la próxima semana en Brasilia. El único imputado presente en esta primera sesión es el general de la Reserva, Paulo Sérgio Nogueira, quien fue ministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro, mientras que los otros acusados serán representados por sus abogados. El fiscal general del país, Paulo Gonet, pidió a la Corte que Bolsonaro y los otros 7 acusados sean declarados culpables de 5 delitos contra el orden democrático, aunque no llegó a sugerir una pena que, en caso de ser hallados responsables de los cargos, podrían alcanzar los 43 años de prisión. En su exposición, Gonet usó las propias palabras de Bolsonaro en la acusación, por lo que recordó las numerosas veces que el exmandatario habló públicamente sobre un intento de golpe. La primera sala del Supremo, a cargo del proceso, ha reservado para la fase final del juicio las sesiones de este mismo martes y miércoles y prevé continuar las audiencias los días 9, 10 y 12 de septiembre, donde podría conocerse la sentencia impuesta por la justicia. Habló el ministro de Turismo, Pablo Menoni, que reivindicó los incentivos, esa es la palabra que usó, que están comprendidos en el proyecto de ley de presupuesto para que aumente la recepción de turismo desde el extranjero en nuestro país. Esos incentivos, aclaro, están destinados a aerolíneas. En cuanto a los fondos previstos en el quinquenio para ese ministerio, el jerarca remarcó que es un presupuesto en línea con las restricciones que tiene el gobierno. Primero y fundamental, mejorar la conectividad, traer más extranjeros a que vengan a hacer turismo a Uruguay, y como forma, el instrumento que nosotros encontramos es lo que se llama un estímulo a la oferta. Consiste en va a consistir en una devolución en efectivo por cada venta de pasaje incremental que tengan las aerolíneas, con un tope. Tenemos que instrumentarlo, también tiene el compromiso del aeropuerto de ir
hacer una devolución igual a la que vamos a hacer nosotros, por lo tanto eso entendemos que va a mejorar e incentivar la llegada de extranjeros vía aérea. ¿Es para rutas que ya existen o nuevas rutas? Para todas, es por compañía, para rutas nuevas y para rutas que existen. La forma de instrumentarlo es lo que tenemos que discutir a partir de ahora. ¿Y económicamente cuánto es? Bueno, tenemos que discutir el tope, pero esperemos que sea por cada una de las partes encima del $1.000.000. En términos generales, ¿qué evaluación se hace del presupuesto recibido, al menos en el proyecto? Bueno, el presupuesto hay que mirarlo en forma global. En forma global, yo creo que es un presupuesto de oportunidades, con el cual estoy totalmente consustanciado, y en particular en turismo creo que hemos logrado un incremento en línea con las restricciones que tenemos. Entre otros puntos, Menoni destacó que se incluya en el proyecto presupuestal un artículo que faculta al Ministerio a declarar la emergencia turística ante la ocurrencia de eventos extraordinarios que generen impactos significativos en la demanda turística, tales como pandemias, catástrofes naturales, crisis sanitarias, conflictos internacionales u otros, y que afecten sustancialmente el normal funcionamiento del sector. Tener ese instrumento, como se tiene en otras áreas, pone al turismo dentro de los sectores productivos más importantes, remarcó el ministro. Y el mensaje presupuestal enviado por el gobierno contempla solo el 10% del presupuesto solicitado por los y las fiscales, que demandaban para el organismo 670 millones de pesos y recibirán para 2026 poco más de 40 millones de pesos para la Fiscalía General de la Nación. A su vez, de los 19 puntos solicitados en el mensaje presupuestal y aspiraciones presupuestales de la Fiscalía, justamente, solo fueron contemplados 4, a saber, la creación de la Escuela de Fiscales, también de una Fiscalía especializada en cibercrimen, además una Fiscalía en Ciudad del Plata y también la creación para el año 2027 de una Fiscalía especializada en violencia doméstica y también de género. La Fiscalía hizo un planteo presupuestal que en cuanto a gastos significaría un incremento presupuestal de 17 millones de dólares, y lo otorgado por el Poder Ejecutivo es algo así como 1.4 millones de dólares, o sea, menos del 10% de lo solicitado, y eso impacta directamente en que la Fiscalía lo que estaba pidiendo básicamente son creaciones de cargos de fiscales, de cargos de fiscalías, cargos de funcionarios administrativos y auxiliares para la Fiscalía, y al no darse eso impacta en la capacidad que tiene el organismo de afrontar la tarea que tiene encomendada, que es la persecución del delito. Hablando mal y pronto, impacta en lo que tiene que ver con la impunidad, no en la impunidad de los delitos comunes, de los hurtos y rapiñas, impacta en la impunidad de los delitos de corrupción pública, delitos de lavado de activos, crimen organizado, narcotráfico, estafas, que creo que son delitos sensibles que la capacidad del Estado de perseguirlos está afectada por la falta de disposición de rubro. Que el organismo de persecución penal esté debilitado es una mala señal hacia la delincuencia directamente. Paradójicamente decía, porque estas autoridades recurrentemente apuntan hacia la Fiscalía con un punto de vista crítico por las demoras, por las cuestiones que se dan adentro de la Fiscalía, y a la hora que tienen que fortalecerlo, ya sea con la asignación de presupuesto o tan siquiera con la designación de un fiscal general, ninguna de esas cosas terminan sucediendo. O sea, estamos en una debilidad ostensible que es responsabilidad del sistema político sin ninguna duda. Ahora cambiamos de asunto, o mejor dicho, de organismo público, porque también habló del proyecto de ley de presupuesto el presidente del CODICEN de la ANEP, Pablo Caggiani, que destacó, a partir de los recursos que propone destinar a ese organismo el proyecto, la creación de 57 comedores en centros educativos a nivel de educación media que permitirán que 20.000 estudiantes que hoy en estas condiciones no accederían puedan acceder a ese servicio de alimentación. Y Caggiani aseguró que es la primera vez desde el retorno a la democracia que se propone un incremento de presupuesto para la educación en un escenario de restricción fiscal. Nosotros presentamos un mensaje donde se alcanza el 6%, el Poder Ejecutivo presentó un mensaje donde no se alcanza el 6%, pero por primera vez desde la restauración democrática la educación tiene incremental en un escenario de restricción económica. Es decir,
El Parlamento tiene dos mensajes, los dos incrementan el presupuesto para la educación. Nosotros esperamos que los buenos oficios del Parlamento nos consigan algunos recursos más porque ellos pueden redistribuir. Dentro del mensaje presupuestal se propone la creación de 57 nuevos comedores en educación media básica, que permitirán duplicar la cantidad de alumnos que reciben alimentación, que pasará de 20.000 a 40.000. Según Pablo Caggiani, a partir de marzo habrá la mayor cantidad de comedores en la historia de la educación media en el país. Tiene un costo de funcionamiento de unos 590 millones de pesos. En lo que es educación media básica, el año que viene vamos a estar entregando 3.600.000 platos de comida en el año. ¿Todo el país? Es en todo el país, en los centros más vulnerables que podían sostener un nuevo espacio de comedor o adaptar un espacio que ya tuvieran para que los gurises tuvieran alimentación. Recordemos que esto tiene que ver con la situación de la extensión del tiempo, con las condiciones de vida de nuestros gurises, que tenemos 3 de cada 10 bajo la línea de pobreza, pero además tiene que ver con la mejora de la convivencia. Compartir el pan con otros genera lazos, sentimientos de pertenencia. Sabemos que la alimentación en los centros educativos además mejora la asistencia, y como esto se va a hacer en el marco de un programa de alimentación para la educación media, vamos a ordenar una cosa que estaba bastante descuajeringada, que era que no había supervisión de nutricionistas en lo que se ingería en los centros de media. Entonces, esto es parte de una obligación ética, pero además es parte de una propuesta de política educativa porque es lo que permite extender el tiempo. Uno no puede extender el tiempo si no tiene un almuerzo en la mitad de la jornada. Y la coordinadora de gremios de secundaria del área metropolitana realizó un paro y una concentración en reclamo de presupuesto digno para la educación, reivindicando el 6% más 1 del Producto Bruto Interno. Esta concentración se hizo a las afueras del Liceo Miranda de Montevideo, y una de las cosas que se reclamó fue más recursos para cuestiones edilicias, refacciones en las sedes de los liceos. Hoy nos movilizamos porque en estos días se va a empezar a tratar el proyecto del presupuesto, y nosotros como estudiantes queremos seguir remarcando y reivindicando el 6% más 1, y que la educación necesita un mejor presupuesto, algo digno. En realidad en el proyecto que presentó ANEP estaba contemplado el 6 más 1, si bien en el proyecto actual que se presentó del Poder no está contemplado, por lo que nos comentaron autoridades, en los dos planes concuerdan en un montón de puntos, pero bueno, lo fundamental que es el 6 más 1 no. El estudiantado destaca que el presupuesto debería destinarse a mejorar las condiciones edilicias de los liceos. Tenemos liceos en situaciones horribles, goteras en los salones, baños que no existen, que están llenos de humedad. También es necesario que se conforme un equipo que empiece a trabajar en lo que son protocolos, en las situaciones de violencia, violencia basada en género que se dan adentro de la institución, entre alumnos y con profesores. Es necesario que existe un presupuesto que pueda ser más abarcativo. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Y ahora volvemos a La Teja. Allí varios integrantes del gobierno están presentando, como decíamos, este presupuesto quinquenal, y está Martín Duarte allí en el Club Progreso. Adelante, Martín. Así es, compañeros, está por comenzar esta rueda de prensa el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, con todos los colegas, haciendo referencia a lo que va a ser esta actividad y la defensa del presupuesto. Bueno, a ver, en primer lugar, dos cosas. Nosotros presentamos un presupuesto que creo que es un gran presupuesto, en el contexto que el Uruguay tiene cuentas fiscales bastante complicadas, muy en rojo. Esa es la situación en la que nos encontramos. Es el déficit fiscal más alto de los últimos 30 años del Uruguay. Y por tanto hemos presentado un presupuesto de oportunidades. ¿Por qué? Porque hemos colocado un conjunto de herramientas, de instrumentos para garantizar oportunidades que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la primera infancia. Y lo que estamos haciendo es explicándolo, para que la gente lo conozca. El Frente Amplio ha tomado la decisión política, como fuerza política, de realizar una serie de actividades en el territorio, en Montevideo y en todo el país, y ha invitado a actores del gobierno. En este caso, aquí participará el ministro de Trabajo, Juan Castillo, la senadora Lilian Quechichián, bueno, por supuesto Fernando Pereira, el ministro de Economía, Gabriel Odone, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, y forma parte de esto, de ir rindiéndole cuentas a la gente de lo que estamos proponiendo, que creemos que es un gran presupuesto, un presupuesto audaz,
inteligente y un presupuesto que pone el acento en los temas que importan, de la desigualdad, de la pobreza y particularmente de la pobreza infantil que tanto se ha discutido en la campaña electoral. Sánchez, estamos en vivo para Telemundo. ¿Cómo va a ser la dinámica de este tipo de encuentros? ¿Las personas van a poder hacer preguntas? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, esas son preguntas que hay que hacérselas más al Frente Amplio. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a escuchar preguntas. Hoy se ha dado una particularidad que es como el lanzamiento de esta serie de charlas. Habrán charlas en todos los barrios de Montevideo y en todos los pueblos del interior del país, con distintos referentes del Frente Amplio, y la idea es que sean de ida y vuelta, por supuesto. Hoy estábamos, la verdad, yo quedé gratamente sorprendido, porque con la lluvia de hoy que se haya llenado el Club Progreso es impresionante, y eso muchas veces, la masividad a veces conspira contra el ida y vuelta, ¿no? Porque somos tantos, y la idea es que esto no se haga eterno para que la gente pueda tener información de primera mano. Pero obviamente en el territorio vamos a hacer más. Esta es la primera y es el lanzamiento, pero van a haber muchas más, por tanto la gente va a poder consultar, preguntarle a los integrantes del gobierno y a los integrantes de la fuerza política, a los parlamentarios y las parlamentarias, para que le vayan explicando cuáles son los componentes del presupuesto. ¿Qué le responde Sánchez a los dirigentes del Partido Nacional que señalan que el presupuesto presentado es espejo al del año 2024 o en base a ese presupuesto que ya venía del gobierno anterior, con lo cual el Frente Amplio ha sido bastante crítico? No, bueno, no sé de dónde salió, se ve que... seguramente ha señalado los dirigentes del Partido Nacional. Sí, lo he visto la declaración de la agrupación parlamentaria del Partido Nacional. Nosotros lo que hemos hecho es garantizar la línea de base, esto es, los gastos que estaba llevando adelante el Estado, los distintos ministerios y oficinas, se mantienen, y lo que le hemos pedido a cada uno de los ministros es que de esos gastos que eran ineficientes en algunos casos, que no cumplieron la función que tenían que cumplir, recordemos que en el Uruguay aumentó la pobreza infantil, aumentó la desigualdad, que con esos recursos económicos, que es la línea de base, ¿verdad?, hagan más eficientes para que llegue al destinatario final, ¿no? Entonces, y además hemos puesto recursos extraordinarios también, 140 millones de dólares más. Pero acá lo importante no es el volumen del dinero, es que la política funcione, es que la política resuelva los problemas de la gente, es que los gurises el año que viene, cuando empiecen las clases, tengan el bono escolar para los ciclos educativos. Es que 70.000 jóvenes al final de este periodo de gobierno tengan becas para permanecer en la educación media. Es que el bono crianza, que tanto aporta, que fue una creación del gobierno anterior, nosotros no tenemos problema en que las cosas que funcionaron bien, potenciarlas, porque no se trata de destruir. Ya lo ha dicho el presidente de la República, acumulación positiva. Las cosas que se hicieron bien en otro gobierno, nosotros las queremos potenciar, las queremos mejorar, las queremos fortalecer y que además rindan mucho más, porque eso es lo que necesita el país. ¿Cuál va a ser la estrategia justamente del Frente Amplio para aprobar en Cámara de Diputados un proyecto para el que no tiene mayorías? Dialogar y convencer. Dialogar y convencer. Yo creo que este es un presupuesto que le dice, por ejemplo, que vamos a atender la situación de los clubes de niños y los centros CAIF. Entonces yo creo que nadie va a levantar la mano en contra para eso. Nadie debería levantar la mano en contra en este país para fortalecer el bono crianza. Un incremento del 50%. Yo creo que ningún dirigente político debería levantar la mano en contra para que haya un bono educativo, para que cuando comienzan las clases, ese día que todos nos recordamos de él, ¿no? El primer día de clase, los útiles nuevos. Bueno, hay muchos gurises que sus padres y sus madres no tienen trabajo, no tienen ingresos y no empiezan con los útiles nuevos. Bueno, el bono para los útiles escolares viene justamente a contribuir a que haya más igualdad en el comienzo de clase. Lo mismo las becas, así que yo creo que es fácil convencer de que este es un presupuesto donde las prioridades están en donde la sociedad uruguaya quiere que estén. Justamente, más temprano un colega le consultaba sobre la agrupación parlamentaria del Partido Nacional. Hoy hubo algunas críticas en esa conferencia, primero porque entienden que el gobierno incumple con la promesa de no aumentar impuestos, porque también aseguran que evidentemente no hay un plan de seguridad en materia de seguridad para atender la situación en este rubro. ¿Qué opinión tiene usted sobre esto que se dijo hoy por parte del Partido Nacional? Miren, yo hoy hablé con un vecino que me decía, no se puede estar de campaña electoral todo el tiempo, ¿no? El que ganó, ganó, y lo que debe hacer el resto es ponerle el hombro para que las cosas cambien, porque si al gobierno le va bien, le va a ir bien a todos los uruguayos. Entonces yo creo que más allá de las críticas, que son, por supuesto, aceptables, este gobierno se está haciendo cargo de la realidad y está haciendo cosas y está llevando adelante un montón de herramientas que están generando condiciones. Por ejemplo, se anunció hace poquito la posibilidad de que más niños puedan comer en los merenderos escolares de primaria. Y yo creo que eso es muy bueno y es una solución. Después me parece muy raro la discusión que se está dando con respecto a la cuestión impositiva. Les voy a preguntar a ustedes, y por medio de ustedes a la ciudadanía, ¿verdad? Si las empresas transnacionales están pagando en Ginebra, en Nueva York,
en los distintos países, en las distintas casas matrices pagan impuestos. ¿No está bien que el Uruguay diga, en vez de pagar en Europa, en los países ricos, páguelo en el Uruguay? Ese es el impuesto global, porque las empresas transnacionales que facturan más de 750 millones de euros ya están pagando ese impuesto. Y lo que estamos diciendo es, mire, el Uruguay tiene problemas, no lo paguen en los países ricos, páguelo en Uruguay. ¿Qué pasa si una empresa que es extranjera le compra una unidad productiva en Uruguay a otra empresa que también es extranjera? No paga impuestos. Ahora, si dos uruguayos compran una empresa al otro, pagan impuestos. Está mal. Pero al costado del frente. No, esa es la discusión, porque esos son los impuestos que se proponen. El impuesto que se propone es el cuestionado es el impuesto TEMU, básicamente. Bueno, me cuestionan todos los impuestos. Yo le puedo hablar de ese también. ¿Ustedes conocen quién es TEMU? Le pregunto a la gente, ¿conoce quién es TEMU? No sabemos quién es. Y bueno, yo estoy del lado del ferretero de mi barrio, que es un uruguayo igual que todos nosotros, que tiene un local, que hace un esfuerzo enorme por tener ese local, que genera trabajo, y cuando le compro una herramienta a ese uruguayo, se paga IVA. ¿Y por qué no voy a pagar IVA cuando le compro a una intelequia que se llama TEMU, que no sabemos dónde está, no sabemos quién es el dueño, no sufre, no festeja cuando Uruguay gana? Entonces yo estoy del lado de los comerciantes uruguayos. Ahora, Sánchez, ¿es claro? Estoy del lado del comercio de barrio, y ese comercio de barrio paga impuestos, tiene un local, vive en el Uruguay, y por tanto, ¿por qué vamos a discriminar y que ese producto que se compra allí pague IVA y el producto que se compra en Temu no pague IVA, que no deja nada en el Uruguay? Ahora, Sánchez, claro que ese impuesto... El Partido Nacional dice que los cambios estos impositivos no se le aceptan, los rechaza drásticamente. ¿Qué margen hay en el Parlamento justamente entonces para que se vote este presupuesto y si el Poder Ejecutivo está dispuesto a dar marcha atrás en alguno de estos impuestos? El margen sigue siendo, comenzó la discusión presupuestal que tiene 90 días. Ustedes saben que hay en la Cámara de Diputados nadie tiene mayoría, en la Cámara de Senadores tiene mayoría el Frente Amplio, y durante 90 días trataremos de convencer. Ahora, lo que yo quiero decir es, si pagan los impuestos en el exterior, ¿no es razonable para todos los uruguayos que esos impuestos se paguen aquí y contribuyan a financiar el bono crianza, contribuyan a financiar la seguridad pública, contribuyan a financiar las obras públicas, contribuyan a financiar el Hospital de la Costa? Porque yo entiendo, la oposición puede decir, yo estoy de acuerdo con el Hospital de la Costa, pero no estoy de acuerdo con los recursos. ¿De dónde salen los recursos? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo con las adecuaciones impositivas es hacer que operaciones que si la hacen dos nacionales sí se paga impuestos, si la hacen dos extranjeros no se paga. Y nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es, justamente por un motivo de justicia, hacer que esos impuestos se paguen en Uruguay. Sánchez, en esa redistribución, por ejemplo, en esa redistribución de Temu, puntualmente para que se entienda el tema, ¿no sería mejor haber repensado o pensar esta propuesta del PIT-CNT de grabar al 1% con más poder adquisitivo? Porque el impuesto Temu le pega a la clase media, al trabajador también. No, pero el mínimo global le pega a las transnacionales. Y el resto de las... Yo lo comparaba con el 1%. No, pero usted lo compara con lo que tiene ganas. Yo le digo... que podría haber sido también estudiado. No, claro que lo estudiamos. Y por eso las transnacionales, que son las más grandes del mundo, le queremos que esos impuestos se paguen en Uruguay. Entonces, ¿qué más grande que las transnacionales hay? Sánchez, tenía un punto, Done, cuando en campaña electoral decía que no era conveniente hacer promesas o generar compromisos sobre los impuestos, sobre el tema impositivo. Claro que lo dijo, porque era una situación prudente, pero recordemos los contextos, porque si no, sin contexto es difícil discutir, ¿verdad? El contexto era que a los uruguayos de a pie le íbamos a cobrar mucho impuestos si llegábamos al gobierno. Aquí no hay un solo impuesto de los que se están estableciendo en la ley de presupuesto que en definitiva le cobra a los trabajadores per se. Es cierto lo del IVA, es cierto lo de Temu, pero vuelvo a insistir con lo siguiente. ¿Vamos a comprar cosas berretas a alguien que no conocemos o le preferimos comprarle al comercio y que sea de alguna manera cierta justicia de que paguen todos los mismos impuestos? Yo creo que ese es el camino. Gracias. En la columna de análisis económico con Germán de Agosto, el proyecto de ley incluye determinados supuestos con respecto, por ejemplo, a la inflación, al crecimiento, en los que se basan recursos que podrían estar del segundo año de ejecución en adelante. De esto empezará hablando justamente Germán. ¿Cómo anda, Germán? ¿Cómo anda, Tito? ¿Todo bien? Todo bien. Tratando de entender un poquito qué es lo que está asumiendo el gobierno que va a suceder, porque justamente de esos supuestos depende la capacidad de poder cumplir con todas las demandas que están ahí desplegadas, ¿no? Con las presiones presupuestales, las demandas que de alguna manera articulan en el presupuesto. Si esto no se cumple, difícilmente de alguna manera se terminen cumpliendo
despliegues de gasto. Sí, claro, esas posibilidades de incrementar del segundo año en adelante, sobre todo. Exacto. ¿Sí? Entonces el primer supuesto importante tiene que ver con cuánto va a crecer la economía, partiendo de la base que, como dijo el ministro de Economía, justamente el crecimiento económico es el corazón de la política económica y por tanto es de ahí de donde van a salir los recursos que son necesarios para desplegar todas las iniciativas que están ahí justamente plasmadas. Y sobre esta discusión ya hay matices en relación a qué tan optimistas o qué tan realistas son justamente las proyecciones quinquenales en materia de crecimiento económico. Básicamente lo que tenemos en celeste es lo que ya conocemos y lo que tenemos en naranja es lo que está asumiendo este presupuesto, que si lo miramos en todo el quinquenio, justamente supone que el crecimiento de la economía uruguaya se va a duplicar con relación a la última década. Eso ya es dar un salto. Eso, si vos lo comparás con el pasado, ahí te da una primera señalización de que podría ser optimista. Uruguay creció en los últimos 10 años 1,1% anual y ahora se está asumiendo que para los próximos 5 años ese crecimiento va a ser de 2,4% promedio anual. Ahí en naranjita están las dinámicas de cada año, ¿sí? O sea que este es un primer supuesto central porque es el que determina la capacidad de generar esos recursos por la vía, ¿sí?, de lo que es el crecimiento económico. También cuando vos mirás, en lugar de mirar hacia atrás y compararnos con lo que ya sabemos que pasó, es decir, con ese crecimiento magro, Sí. cuando mirás un poquito otras proyecciones, en particular la que surge del Comité de Expertos, que es ese órgano que se creó en el marco de la LUC para alimentar al Ministerio de Economía con los insumos para proyectar este tipo de variables, está más o menos en 2,2, 2,3, ¿sí? No está tan lejos, digamos. No está tan lejos. Por eso, si mirás para atrás, parece optimista. Si mirás hacia adelante con las proyecciones que hay, no está tan desalineado. ¿Sí? El tema es que sabemos más del pasado que del futuro. Claro. ¿Sí? O sea que acá hay un primer gran supuesto que tiene que ver con cuánto va a crecer la economía y ese gran supuesto tiene ese matiz que es va a crecer supuestamente el doble de lo que creció durante los 10 años que dejamos atrás. Hay otros supuestos. Por supuesto, y en particular, ahora en la siguiente placa tenemos uno que es central, porque naturalmente pega en el gasto en términos reales, en los ingresos en términos reales, pero aterrizado más a nuestra realidad cotidiana. De esto depende, ¿sí?, justamente los aumentos del poder de compra que están pautados en los lineamientos diseñados por el Poder Ejecutivo, ¿sí? Acá de este lado graficado tenemos la trayectoria de la inflación. De nuevo, la zona sombreada es justamente la zona de los supuestos que están en el presupuesto. Si te fijas, se asume que la inflación va a converger a la meta oficial que hoy está en 4,5%, que es el mismo supuesto, naturalmente, que está detrás de esos lineamientos. Claro. Es decir, si pensamos en la franja 1, por ejemplo, que es la franja que contempla a los trabajadores de menores ingresos, cuyos ingresos nominales son inferiores a 38.951 pesos, ¿sí? Ahí lo que tenemos es que, asumiendo que esto va a ser así, por eso es importante los supuestos, bueno, esa franja, que es justamente los salarios que se quieren impulsar, va a tener en los próximos 2 años, y digo 2 años porque esa es la duración del convenio, un aumento de su poder de compra del 4,2% en los 2 años. Pero todo eso está supeditado a que ocurra esto. Por eso la importancia de los supuestos en torno a la inflación, ¿sí? Y estos supuestos en torno a la inflación también incorporan el mensaje que ha dado el Banco Central y también el ministro de ir hacia una meta más baja, ¿sí?, de inflación. Es decir, en algún momento bajar esa línea roja para ir hacia un objetivo más ambicioso del punto de vista de la inflación. Por eso algunos han prestado atención a que no está justamente explicitado que hay como una baja de esa meta de inflación, ¿sí? Y estos supuestos de inflación son consistentes con esa trayectoria que ves ahí, Tincho, del tipo de cambio. ¿Por qué es importante? Porque como hemos analizado muchas veces, una parte importante de la canasta, más del 40% de la canasta de consumo, es sensible a lo que pasa con el dólar, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos el tipo de cambio, si te fijas, hay un aumento progresivo en todos los años. Es decir, los supuestos del presupuesto asumen que el tipo de cambio va a subir gradualmente, terminando el 2029 en 44 pesos. ¿Cuál es otra de las críticas que se han hecho sobre estos supuestos? Es que cuando vos tomás esto y esto junto, lo que no estás asumiendo es una corrección de los precios relativos, o dicho más popularmente, del atraso cambiario. ¿Por qué? Porque la inflación aumenta más rápido que el tipo de cambio, ¿sí? O sea que estos supuestos contemplados conjuntamente no asumen que Uruguay se va a abaratar
en términos reales. ¿Sí? Así que también vinculado a la inflación tenemos varios lugares donde pega, en particular en el poder de compra, en particular en la discusión sobre el atraso cambiario y también en los gastos e ingresos reales que vamos a poder ver en los próximos años. ¿Pasamos a la cuestión fiscal? Exacto, ahora vamos una plaquita más y ya nos metemos en la dinámica que van a tener por un lado los ingresos, ¿sí? Y por otro lado los egresos o lo que es el gasto. Y en definitiva lo que va a dar como resultado el resultado del gobierno central y el BPS, que es como el agregado del sector público que es relevante para la regla fiscal, para el nuevo diseño de la regla fiscal. ¿Sí? No es todo el sector público, no está el BCE, no están las intendencias. ¿Sí? O sea, hay entes autónomos y servicios descentralizados que no están, además de los gobiernos departamentales. Exactamente, pero es como el que se le presta atención porque es justamente sobre el cual se diseñó la regla fiscal y sobre el cual se va a rediseñar esa regla fiscal. Entonces, por el lado de los ingresos, ¿sí? Vos fíjate que lo que anuncia en el presupuesto es que el resultado fiscal se va a corregir en torno de 1,5 puntos en el quinquenio. Es decir, va a haber una suerte de ajuste fiscal, una adecuación fiscal, una consolidación fiscal, usá el eufemismo que quieras, pero lo que va a suceder y que está previsto, en particular a la luz del punto de partida, es que vas a tener una mejora en el quinquenio. Y esa mejora va a venir por el lado principalmente de un aumento de los ingresos, ¿sí? En particular de la DGI. Acá estamos viendo de DGI, de BPS, de otros de los que son impuestos vinculados al sector externo, pero si te fijas, se asume que entre el 2024 y el 2029 los ingresos del gobierno central y BPS van a aumentar 1,6 puntos del PIB y van a terminar cerca del 29%. ¿De dónde va a venir este incremento que es central? Y digo es central porque reafirmo que el ajuste, esa corrección del resultado va a venir por el lado de los ingresos y no por el lado del gasto. Asume que por un lado vas a mejorar la eficiencia o reducir la evasión o aumentar los controles, ¿sí? Y por otro lado de las innovaciones tributarias que ahora se estaban discutiendo en el tape anterior con el Pacha Sánchez, es decir, lo que es el impuesto TEMU, lo que es el impuesto mínimo global y lo que es también la otra adecuación, si se quiere. A depósitos de personas residentes en el exterior. Exactamente, entonces. Ganancias de capital. Las ganancias, si vos tenés una acción que hoy vale 100 y después vale 150, ese 50 que ganaste va a quedar grabado. Eso hoy, cuando ese depósito es en el exterior, no está grabado. Exacto, lo que se hace es como que se eliminan esas exoneraciones, ¿sí? Justamente buscando esa equidad en la parte del sistema tributario, o sea que lo que está asumiendo el gobierno es que los ingresos van a subir en esta magnitud y ese aumento va a venir de dos fuentes, de la mejora de la eficiencia recaudatoria y de esas tres innovaciones tributarias. ¿Y del crecimiento económico o de los supuestos vinculados al crecimiento no se desprende también esta cuenta que hace el gobierno? Exactamente, porque ahí lo que vos ves con el crecimiento es un aumento de la recaudación, que es otra cosa, otra forma de expresar lo mismo. ¿Sí? O sea que es crecimiento económico, adecuaciones tributarias o innovaciones tributarias y aumento de la eficiencia económica. ¿Sí? Vamos al otro costado de la ecuación. En la siguiente placa tenemos el lado del gasto. ¿Sí? Y acá lo que vemos es que, si te fijas, va a permanecer relativamente estable entre 2025 y 2029, pero si lo comparás con el 2024, aumenta casi 1 punto porcentual del producto, ¿sí? Pero de hecho en los últimos años, fíjate que hay como una caída de lo que es lo del gasto público en relación al PIB. Por eso decíamos, bueno, la mejora va a venir esencialmente por el lado del incremento de los ingresos asociados a mayor recaudación, asociadas a esas tres dimensiones que vos señalaste, y tenemos mayor estabilidad por el lado del gasto, ¿sí? Entonces, cuando juntamos los ingresos con los egresos, las dos cosas que recién vimos, tenemos en la siguiente placa el resultado fiscal, ¿sí? En particular del gobierno central BPS, que ha sido el agregado del sector público sobre el que nos hemos concentrado. Y esto es lo que te señalaba, Tincho, de la mejora que está prevista, siempre partiendo de la base de que hoy la situación fiscal es la más comprometida de los últimos 35 años, ¿sí? En palabras del ministro. Bueno, dado que eso es así, no era esperable otra cosa que se introduzcan cambios a efectos de mejorar ese resultado fiscal. Y esa mejora es de 1,5, que si lo que fijas es de este 4,1 hasta el 2,6. Eso es lo que se espera que suceda. ¿Cuál es la fuente principal de dudas sobre esta proyección? Que en general lo que hacen los gobiernos es corregir en el primer año o en el segundo. ¿Por qué? Porque tienen un mayor capital político, ¿sí? Y lo que pasa sobre el final de los periodos es justamente lo que en la literatura se conoce como el ciclo fiscal de la política fiscal.
o de otra manera el carnaval electoral. En año electoral o cerca de las elecciones se gasta Se más. gasta más. Y por tanto acá fíjate que se está asumiendo al revés, que en realidad más cerca del año electoral vos vas a gastar menos y vas a corregir las cuentas públicas. Por lo tanto, ahí hay otra gran fuente de incertidumbre, dado como es la cadencia, si se quiere, el ajuste. En lugar de estar concentrado ahora en los primeros años, está concentrado sobre los últimos. Y eso es un riesgo porque sabemos que sobre los últimos, en particular, incluso con la regla fiscal, se terminan incumpliendo porque las finanzas públicas tienen su propia dinámica asociada al ciclo electoral o al ciclo político. Y la política puede llevar a hacer otras evaluaciones y a tomar eventualmente otras decisiones para cerrar. Exactamente, ¿no? La economía política acá pesa por encima Claramente. de las... ¿sí? Y finalmente, lo que tenés cuando consideras la otra dimensión relevante es, bueno, ¿qué trayectoria del endeudamiento público está prevista, dado que esa es la corrección que se prevé en el marco del presupuesto? Y acá tenemos otra línea para seguir indagando en futuras columnas, porque es bastante complejo y árido, que tiene que ver con la sustitución de la regla fiscal que teníamos por un rediseño. ¿Sí? Y ese rediseño se basa en una ancla, es decir, un nivel que no debería superar. Una especie de tope. Exacto, es como un tope indicativo de mediano plazo. Es un poco el cambio que hay con la regla que teníamos. Y fíjate que la dinámica que tenemos es una dinámica de aumento del endeudamiento público, ¿sí? Pero se prevé que no supere esa ancla que se está definiendo en una de las partes quizás más complejas desde el punto de vista técnico de todo ese mamotreto que es el presupuesto, ¿no? Donde estamos hablando de una exposición de motivos con más de 250 páginas y con un articulado de más de 450. ¿Sí? Así que lo que tenemos acá es, por un lado, dos supuestos claves asociados a la programación fiscal, crecimiento y precios, y después lo que es la cadencia que se espera para las cuentas públicas. Ingresos, egresos, el resultado de ambas y cuál es la trayectoria que eso arroja en términos del endeudamiento. Veremos cómo termina redactada la que será ley en la medida en que haya aprobación en el Parlamento, porque seguramente haya modificaciones y hay cosas que todavía no sabemos. Exacto, tenemos esa ventana de 90 días y fíjate que mucho de lo que está asumiendo acá es que se van a pasar todas esas innovaciones tributarias, o sea, hay muchas cosas que todavía no sabemos porque estamos en esa ventana de negociación y de refuerzos y de eventuales cambios. Ayer el senador Frente Amplista Gustavo González dijo que estos proyectos en general entran caballos y salen como camellos del Parlamento, producto de todos los cambios. Seguramente en próxima semana iremos viendo cómo evoluciona la criatura. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Tincho, nos vemos la próxima. Tiempo de pausa y seguimos después haciendo más MBD Noticias Central en TV Ciudad. Retomamos el capítulo internacional para hablar de la República Argentina y verdaderamente uno no sabe por dónde empezar con el panorama que está viviendo el vecino país de cara a las elecciones del próximo domingo, entre los escándalos de corrupción y también con hechos de estas últimas horas que tienen que ver con la decisión del gobierno argentino ante la subida que había tenido el dólar de intervenir. Y esto motivó también algunas expresiones de la expresidenta Cristina Fernández a través de las redes sociales que se las voy a leer textualmente. Dijo Cristina Fernández hace algunas horas: "Ay, Milei, qué quilombo se te armó, y no lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. La vas a chocar mal". Esto tiene que ver con la decisión del gobierno de intervenir el dólar a través del Departamento del Tesoro. Esto ha generado también inquietud en Estados Unidos porque evidentemente se trata de algo que también impacta en el gobierno del presidente Javier Milei, que por estas horas vive horas muy agitadas, valga la redundancia, en parte porque se siguen buscando a los responsables de los audios filtrados. La secretaria de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a hablar de una red de espionaje ruso y tuvo que salir a desmentir un poco todo esto porque evidentemente se trata de un hecho muy grave. Todo esto en el marco de una situación que tiene que ver con allanamientos a periodistas, con la búsqueda de responsables, pero sobre todo lo que han marcado es la censura de prensa que está viviendo la República Argentina por estas horas a partir de esos audios que vincularían a Karina Milei con una trama de corrupción vinculada a la Agencia de Discapacidad, entre otros temas, porque esto no termina acá y parece ser la punta de una madeja que va a dar muchísimo que hablar en el vecino país. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, anunció que el gobierno del presidente Milei denunció ante la justicia federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre.
Según Adorni, las conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios fueron grabadas, manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo, negando que sea una filtración, sino un ataque ilegal planificado y dirigido. La presentación en la justicia de una denuncia es la reacción oficial a las acusaciones de corrupción contra la Casa Rosada a partir de la revelación de audios que probarían supuestos pedidos de sobornos por parte de Karina Milei a empresas de medicamentos para diferentes reparticiones. Paralelamente, el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello dictó una medida cautelar para prohibir a los medios de comunicación la difusión de audios atribuidos a la secretaria de la Presidencia, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hizo una denuncia penal por supuesto espionaje ilegal y pidió el allanamiento de los domicilios de los periodistas que dieron a conocer los audios a través de los medios. La decisión ha generado inmediatas reacciones de todo el arco político y en la prensa argentina, que consideran la medida como un atentado a la libertad de expresión y de amedrentamiento que pone al gobierno en una peligrosa deriva autoritaria. Volvemos al Parlamento. Allí en el plenario de la Cámara de Diputados se sigue discutiendo para ver si se crea esta comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores en Florida por parte del Instituto de Colonización. Y no se hacen auditorías. Así que vamos y proponemos, por cierto, no estamos de acuerdo en ese sentido con la dilatoria del diputado Perrone, pero respetamos su posición. Ahora, eso sí, esto debió acontecer en el hecho más importante que vivió la humanidad en el siglo XXI. Y sin embargo aquí se barrió para abajo de la alfombra. ¿Saben por qué se barrió para abajo de la alfombra? Porque estaban los grandes poderes cleptocorporatocráticos imponiendo esa conducta. Señor Rieli, bien, ahora está conmigo también Rieli en el cleptocorporatocracia. Sí, gracias. Por eso no se investigó. 32 millones de dólares es mucho dinero. Y si se habla de transparencia y cristalinidad, hay que investigar, no hay vuelta. Y no se va a la justicia, hubo un golpe de estado técnico, se va a la fiscalía, que es, a mi juicio, y lo digo bajo mi responsabilidad, un servicio descentralizado al servicio de la impunidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Y escuchábamos ahí al diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, que se refería en una parte de su intervención a la comisión investigadora que se rechazó a principios de este año, al principio también de este nuevo Parlamento, en el que pretendía investigar la administración, la gestión de la pandemia de parte del gobierno anterior. Esa investigadora fue rechazada y Salle se refería a la negativa del Parlamento de tratarlo. Si les parece, los volvemos a convocar cuando haya más información respecto al tratamiento de la posible comisión investigadora por María Dolores. Gracias, Angie. El resto del equipo nos quedamos con ese resumen que ubica la situación en el momento actual. La discusión está abierta. Exactamente, veremos a ver si se resuelve, por ejemplo, el lado B que viene a continuación. Capaz. O lo tendremos en las siguientes ediciones, a ver qué sucede con esta discusión. Ahora vamos a repasar los datos del tiempo. El pronóstico del tiempo elaborado por Inumet, que ustedes ya empiezan a seguir en la pantalla. Les cuento que lo que se prevé para mañana, miércoles 3 de septiembre, para Montevideo y área metropolitana es, por la mañana, cielo nuboso y cubierto, además nieblas y neblinas. Y por la tarde y la noche, según Inumet, cielo nuboso y cubierto con neblinas. No se pronostican lluvias para mañana, algo que contrasta con lo que fue ocurriendo o ocurrió en los días más cercanos, incluyendo a esta jornada. Temperaturas extremas previstas para la próxima jornada, una mínima de 9 grados y una máxima de 17. Bien, y el sol con mayor intensidad, pero probabilidad de algunos chaparrones el jueves 4 de septiembre, cuando además baja la temperatura. En la mañana, algo nuboso y nuboso en la tarde, algo nuboso con probables chaparrones y descenso de temperatura. Como decíamos, la mínima será de 8 grados, la máxima de 14.
Lo mencionó recién Natalia, decímelo más. No, que además hay una alerta meteorológica en este momento, rige todavía hasta las 8:15, ahora en unos minutos, en toda la zona norte del país por tormentas fuertes. Así que a seguirla en todo caso a través de Inumet para ver qué dan las actualizaciones que se irán generando con las horas. Ya empieza Lado B, lo decía Natalia en la pantalla de TV Ciudad, y al final MBD Noticias en formato en síntesis con lo más importante de hoy. Y las ediciones, como todos los días, a las 8, a las 13 y a las 18:30. Muchas gracias por estar. Hasta mañana. Mañana.